Son las 8 en punto y va a comenzar nuestro mitin. Van a entrar los miembros de la candidatura de Unidad Socialista. ¡Socialismo, unidad! ¡Socialismo! Buenas tardes a todos. Vamos a empezar este acto un poco recogido, sencillo, en familia, en el que queremos recordar tanto las elecciones primeras democráticas del 15 de junio y también aprovechar para presentar un documento material audiovisual que recoge el mitin de cierre de campaña de Unidad Socialista celebrado en la Plaza de Toros de Zaragoza el 13 de junio de 1977. Bueno, el acto es un acto que nos acoge en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública. Es un acto cívico de memoria democrática, no hay ninguna organización detrás de esto, aunque es de recuerdo del Partido Socialista de Aragón, al que muchos de nosotros hemos estado ligados en algún momento de nuestra vida. Este es un acto de doble contenido. Por un lado conmemoramos el cumplimiento de 40 años de vida democrática y por tanto también procedemos a aprovechar para la presentación pública de 7 vídeos confeccionados con la grabación original del mitin de, no los vamos a presentar ahora, el mitin de Unidad Socialista. Presentaremos 2 de esos 7 vídeos y el resto estarán disponibles a partir de las 9 en un canal de YouTube que se ha creado específicamente para estos vídeos, que os lo pone aquí abajo en la invitación que tenéis en vuestros asientos. Es un canal de YouTube que se llama Memoria Partido Socialista de Aragón PSA. El acto va a constar de 3 elementos articulados. Aquí van a pasar cosas, ¿no? A lo largo de estas 2 horas. Van a intervenir, por una parte, 4 intervinientes invitados que nos van a exponer con cierta extensión un poco lo que aconteció en esas fechas. En primer lugar intervendrá Manuel Contreras para explicarnos la significación de las primeras elecciones democráticas en lo que es el proceso de transición y lo que es el proceso constituyente que dio lugar a lo que ahora se llama el régimen de 1978, pero que nos gusta no utilizar esta expresión peyorativamente. En segundo lugar intervendrá Enrique Bernat como profesor y como protagonista del acontecimiento que aparece ahí en sus fotos, al lado del profesor Enrique Terno Galván, qué fue el PSA y qué significa para el Partido Socialista de Aragón y para el aragonesismo político ese momento de las primeras elecciones generales. También intervendrá Ángela Labordeta, recordando la presencia en ese mitin de José Antonio Labordeta como figura destacadísima del acto y que tendremos también ocasión de evocar en otro momento de este acto. Y finalmente cerrará Emilio Gastón como uno de los principales protagonistas de esa jornada y que tenemos la suerte de contar con su presencia. Junto a las intervenciones de estos 4 ponentes tendremos también la intervención de Teresa Soler como responsable de la realización de los vídeos y tendremos también las lecturas por parte de personas que han accedido a enriquecer este acto, lecturas de fragmentos escogidos de los discursos pronunciados en ese mitin que nos harán evocar el contenido y lo que allí se dijo y quién lo dijo. Por lo tanto, ya brevemente quiero agradecer en primer lugar la presencia de todos los que estáis aquí, dando sentido a este acto, agradecer de verdad la respuesta generosa de todos los intervinientes o invitados a los que hemos pedido que vinieran a intervenir en este acto, tanto para los 4 intervinientes que he nombrado, como las personas que se han ofrecido a leer fragmentos de discursos. Agradecer también a Julio Sánchez Millán, el fotógrafo profesional que nos ha preparado esta selección de fotos con la que hemos empezado el acto. Agradecer a la Biblioteca Pública de Aragón y a su director, que nos acompaña ahora, por la acogida y el apoyo pleno que ha prestado a la celebración de este acto. Y por último, pero muy destacadamente, a Pandora Box Televisión, la productora de la realización de los vídeos que hoy presentamos, y en particular a Teresa Soler, que es la responsable directa no solo de los vídeos, sino también en gran parte de que este acto tenga lugar. Bueno, el sentido y contenido de este acto, yo creo que no hay que indagar mucho, no hay que forzar el argumento para celebrar que hemos alcanzado, o estamos a punto de alcanzar, 40 años de vida democrática normalizada
porque el 15 de junio de 1977 podríamos calificar que es el momento en el que arranca nuestra experiencia democrática, y desde ahí inicia el proceso constituyente que da lugar a la Constitución que todavía nos rige y donde se establecen las grandes definiciones de nuestro modelo político. 40 años de democracia parece que son suficientes para borrar los 40 años precedentes de negación de libertad política, del pluralismo y de la ciudadanía. Y pese a todas las dificultades, la democracia se ha consolidado y creo que vivimos en una situación de normalidad. Este no es un acto de nostalgia, eso quiero que quede claro, no es un acto de añoranza de un tiempo pasado mejor, aunque podamos entenderlo por la juventud que nos evoca, pero si no es un acto de memoria, un acto que habla de un pasado que no idealizamos, que no añoramos, pero que no queremos olvidar y mucho menos menospreciar. Queremos que el pasado sigue siendo motivo de enseñanza, nos da una lección y nos sirve de fuente de inspiración para seguir afrontando los retos del momento. Con evocar las primeras elecciones democráticas en las que estrenamos nuestra ciudadanía democrática y en la que dio paso, como dice el profesor Contreras en un libro del que me imagino que se hablará hoy, de Memorial Democrático, en el que nos dio paso al primer verano democrático español de nuestras vidas, por lo menos. Pretendemos también poner en valor pues, la presencia del Partido Socialista de Aragón a través de Emilio Gastón en el proceso constituyente. Por lo tanto, el Partido Socialista tuvo una voz que contribuyó a la fijación de nuestros derechos fundamentales y de nuestro modelo territorial en la Carta Magna, y que sirve evocarlo como gran impulso transformador de la transición, ¿no? Y además creo que tanto las elecciones como la Constitución suponen un punto de llegada y un punto de partida. No es algo que nos fue concedido gratuitamente, como veremos en alguna intervención. Llegar a la democracia y conseguir una Constitución fue el esfuerzo, el resultado del esfuerzo y la lucha de mucha gente, y por lo tanto no fue algo que nos fue concedido desde el poder instituido. Pero también es punto de partida para la vivencia y para las exigencias de un régimen democrático. Bueno, queremos remarcar la celebración con la presentación de este documento audiovisual en el que pues, refleja el cierre de campaña de Unidad Socialista y los vídeos que nos permiten recuperar la voz de protagonistas de ese momento, cuyo ejemplo y legado creo que seguimos teniendo como fuente de inspiración, donde están recogidas las intervenciones de Eloy Fernández Clemente, de Lorenzo Martín Retortillo, de Julián López Belenguer, de José Antonio Labordeta, de Emilio Gastón y de Enrique Tierno Galván. Cada meeting o cada intervención tiene su propia contenido, su propio nervio, su propia atmósfera, pero yo creo que todos ellos reflejan maravillosamente la ilusión democrática que vivíamos todos en ese momento. El acto, en definitiva, es una celebración de la democracia, es una reivindicación de quienes en ese momento estaban comprometidos de una opción concreta, pero realmente con todas las opciones democráticas que emergían en el año 77, y también es una apelación a mantener la voluntad democrática, a esa democracia entendida como debate, como acuerdo, como pluralismo, como participación, tanto representativa como intervención directa de los ciudadanos en los asuntos públicos, como madurez, responsabilidad y como exigencia y reacción frente a los riesgos que permanentemente acechan a la democracia, a nuestra vida democrática, entre los cuales quiero nombrar exclusivamente a dos, como son la corrupción pública o la insolidaridad territorial, que creo que debemos seguir combatiendo sin desmayo. Y ya, sin más, quiero ceder ya la palabra a Manolo Contreras. Manolo Contreras, hablábamos de 40 años de democracia, pues a mí también me gustaría hablar de 40 años, o casi 40 años, o alrededor de 40 años de docencia en la Universidad de Zaragoza, con multitud de promociones de la Facultad de Derecho que hemos pasado por su magisterio, por su ejemplo, y bueno, yo creo que no solo ha formado profesionales del derecho, sino que ha formado fundamentalmente ciudadanos convencidos del valor democrático. Manolo Contreras ha trabajado en muchos campos
entre ellos la Segunda República, también el proceso autonómico, el Estatuto de Autonomía de Aragón. Yo quiero destacar en este momento un libro que tiene mucho que ver con lo que hoy celebramos, que es Memorial Democrático, donde se celebraban los 30 años de las elecciones del 15 de junio de 1977, recogiendo un sinfín, un amplio número de colaboraciones de personas que lo vivieron desde distintas ópticas y que él coordinó. Y en el cual hay una simpática crónica del mitin de Unidad Socialista del 13 de junio de 1977, escrita por Eloy Fernández Clemente. Bueno, pues creo que la intervención del profesor Contreras es la mejor introducción que podemos tener para valorar lo que significó las elecciones del 15 de junio y para ver la incidencia que ese momento tuvo tanto en el proceso de transición como en la posterior inicio de trabajos de elaboración de la Constitución. Bueno, pues ya cedo la palabra al profesor Contreras. Buenas tardes, amigos, amigas. Efectivamente estamos casi en familia y estoy encantado de haber aceptado la invitación. Tengo que agradecer ante todo a los organizadores, a Félix y a Teresa, que me hayan permitido empezar además yo este acto que me parece completamente un acierto, lo digo de antemano. Bueno, ellos me piden que yo haga una especie de introducción breve sobre por qué se llega a las elecciones de 1977, de 15 de junio, es decir, no aparece, por supuesto que nada es gratuito, y menos la democracia, y me piden que yo haga un poco la introducción de cómo se llega a esas elecciones de 15 de junio de 1977, y esto es lo que voy a hacer, repito, en breves partes. Me van a permitir que empiece con una cita donde una cita del añorado e inolvidable Manuel Vázquez Montalbán, que escribía sobre, en su crónica sentimental de la transición, escribía lo siguiente: y mítines y manifestaciones autorizadas y libros biográficos de las viejas nuevas personalidades políticas que habían vivido como topos bajo la dictadura, y los himnos que casi nadie sabía cantar y que los partidos distribuían en octavillas impresas o respaldaban a través de los altavoces mediante grabaciones previas, sin otro objetivo que evitar aquel coro de gallos e insuficiencia que solían constituir masas corales que cantaban lo que sentían pero no sabían. Eran los meses del encantamiento previos a las elecciones generales de junio de 1977. Efectivamente, los meses de encantamiento. Pero a esos meses de encantamiento se llega desde un punto de partida, y se llega a través de una serie de acontecimientos y de hechos que, desde el punto de vista jurídico y político, tienen, yo creo, una enorme importancia para saber por qué se llega al 15 de junio. Hablar del comienzo de la transición es inevitable. Es hablar de lo que entonces se llamó el hecho sucesorio, porque no se podía hablar de la muerte de Franco, que es un término prohibido. Se hablaba del hecho sucesorio. Y aunque a la gente, muchos no creían que eso iba a suceder algún día, pues sucedió. Sucedió el hecho sucesorio, y a partir de ese momento empezaron a manifestarse respuestas a una pregunta. La pregunta que nos hacíamos nosotros aquí en España antes de la muerte de Franco y fuera de España también. La gran pregunta, ¿cuál era? Después de Franco, ¿qué? Esta era la gran pregunta. Y la incertidumbre también. Bueno, pues a esa pregunta, después de Franco, ¿qué? Hubo básicamente tres respuestas. Que yo sintetizaría así: la respuesta continuista, la propuesta o la respuesta rupturista y la respuesta reformista. Las tres tuvieron su oportunidad y las tres tuvieron su momento en todo este proceso. El primer momento, ¿cuál fue? El continuismo. El
continuismo con el gobierno Arias-Fraga. Se suele hablar del gobierno de Arias, pero la cabeza de ese gobierno realmente era Manuel Fraga Iribarne, antiguo ministro de Franco, que intenta el continuismo. Pues franquismo sin Franco, algo verdaderamente complicado y difícil, desaparecido el dictador. Se intentan durante los primeros meses de 1976 una serie de reformas que terminan fracasando rotundamente, hasta que se ve que el gobierno Arias, el proyecto Arias-Fraga, no tenía ningún sentido, no llevaba a ningún sitio, no tenía más salida. Entonces se produce un hecho verdaderamente importante, después de un mecanismo rocambolesco que seguramente todos recordaréis. Se consigue que la terna que se eleva al rey para nombrar presidente de gobierno incluya a un personaje entonces desconocido, ese, como él mismo se denominó, chusquero de la política, que era Adolfo Suárez, junto nada menos que a Silva Muñoz y a López Bravo, dos pesos pesados. Bueno, pues el rey elige, como sabemos todos a esta altura, a principios de julio del 76, elige a Adolfo Suárez como presidente del gobierno. Y aquí empiezan a cambiar algo las cosas, porque primero Suárez cambia el lenguaje, se dirige a los ciudadanos a través de la televisión, hace un buen uso de la televisión, y durante ese verano del 76 empieza a madurar una idea que es la de, entonces se llamó aquello, y ahora se vuelve a repetir, yo creo que impropiamente, de la ley a la ley, es decir, intentar algo que no sea rupturista, que sea reformista, pero que permita aprovechar los resquicios que dejaban las leyes fundamentales franquistas o algo parecido para llegar a otro sitio. Bueno, durante ese verano del 76 se va elaborando un proyecto de una nueva ley fundamental, la ley para la reforma política, que a mí me parece que es la clave para entender por qué se llega a estas elecciones del 15 de junio. Yo creo que la clave está en la ley para la reforma política. Sin esa ley para la reforma política no sé qué hubiera pasado, pero no quiero ni imaginarme. El caso es que efectivamente se proyecta una nueva ley fundamental, se le llama la octava ley fundamental, que el profesor Querno Galván, precisamente protagonista de este meeting, lo calificó de una manera muy ingeniosa. Habló de aquello del guisado de liebre sin liebre, y que parece una contraposición fácilmente salvable si se compara con esta otra de pasar de una dictadura a un Estado democrático utilizando la propia legalidad. Tenía razón Querno Galván, eso del guisado de liebre sin liebre parecía algo imposible. Bueno, pues algo así se consiguió, a través, eso sí, de un fraude de ley, todo hay que decirlo. Pero así se consiguió. Después de, claro, una consulta previa en septiembre del 76, antes de que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de ley de reforma política, lo presenta a la cúpula militar. Convoca a todos los altos mandos militares en Madrid y les expone lo que va a presentar el gobierno, la ley para la reforma política y lo que eso va a suponer. El contenido de esa reunión, hay divergencias, no se sabe si lo que se dijo allí es lo que parece que se dijo o no. Estaba por medio el tema de la legalización de los partidos, que era la clave. El bicho, digamos, seguían siendo los partidos políticos en ese momento, por supuesto ilegales y penalizados. Bueno, lo que se dijo da igual. El caso es que la cúpula militar dio, parece ser el visto bueno, a Adolfo Suárez. Adolfo Suárez siguió entonces con la tramitación de este proyecto de ley y lo llevó en el mes de noviembre a las Cortes Orgánicas franquistas. Las Cortes Orgánicas, también a través de mecanismos que sería muy largo de explicar y muy polémicos, la aprobaron, y después de aprobarla la sometieron a referéndum, como saben, en diciembre de 1976. ¿Qué era en realidad la ley para la reforma política? Pues era una ley muy sencilla. Yo cuando lo explico esto en clase a mis alumnos les enseño un folio, les digo, un folio por delante y por detrás. Esto es todo. En un folio por delante y por detrás se estaba jugando el futuro jurídico-político de nuestro país. Folio por delante y por detrás. 5 artículos, 3 disposiciones transitorias. Nada, realmente nada.
¿Y qué es lo que contenía la ley para la reforma política? Básicamente tres cuestiones, os resumo muy resumidamente. Primero, un artículo donde se hablaba de Estado de Derecho, se habla de imperio de la ley, se habla de democracia, se habla de soberanía, se habla de derechos fundamentales, se establecen unos principios inéditos hasta ese momento. Un segundo artículo donde lo que se establece es un nuevo parlamento, un parlamento bicameral con dos cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado, todos ellos elegidos, porque suponen que van a ser elegidos mediante sufragio universal. Y finalmente un tercer artículo donde se establece que puede haber varias formas de establecer la reforma constitucional. Esto era realmente lo del guiso de liebre sin liebre, porque claro, hablan de reforma constitucional, pero ¿de qué constitución están hablando? ¿Qué constitución hay que reformar? Bueno, el sentido era que había que cambiar eso que podíamos entender que era una constitución, que eran las leyes fundamentales, que no lo eran realmente. Pero la ley para la reforma política establece efectivamente un mecanismo con la iniciativa del gobierno, la iniciativa del propio Congreso de los Diputados, y un mecanismo que luego fue el que se siguió para efectivamente elaborar no una reforma de la Constitución, que no fue una reforma constitucional, sino para elaborar una nueva Constitución en un periodo constituyente. Esto era la ley para la reforma política, no había otra cosa, nada más y nada menos. Aprobada la ley para la reforma política, ratificada el referéndum, ¿qué quedaba? Claro, quedaba seguramente lo más importante. Quedaba establecer las condiciones en las cuales había que desarrollar esa ley para la reforma política. ¿Cómo se desarrolla esa ley para la reforma política? A través de, fundamentalmente, dos grandes medidas. Aparte de la disolución, del movimiento, del sindicato vertical, dos grandes medidas son las que resultan previas. La aceptación del pluralismo político, es decir, la legalización de los partidos políticos y la regulación de las elecciones. Las dos cosas eran los dos elementos fundamentales para llegar a algún sitio. Para que esa ley, que en realidad era una especie de llave que abría la posibilidad de llegar a otro sitio, se pudiera llegar efectivamente a ese otro sitio. Efectivamente, entre enero y los primeros meses de 1977 ya se lleva a cabo primero una reforma de la ley de asociaciones, que prácticamente lo que establece es que los partidos políticos presentarán sus estatutos al Ministerio del Interior y salvo que se vea indicio de licitud penal quedarán registrados, inscritos, por lo tanto legalizados, y si hay alguna duda se pasará al Supremo. Bueno, a partir de ahí todos los partidos fueron presentando sus papeles al Ministerio, fueron legalizados, menos, como sabemos también, el Partido Comunista y algunas otras fuerzas a la izquierda del Partido Comunista. ¿Qué hizo el Ministerio del Interior? Cogió la solicitud de inscripción del Partido Comunista, la elevó al Supremo porque entendía que podía haber algún problema. Y el Supremo se lavó las manos, dijo, no, yo no tengo jurisdicción sobre este tema, lo siento, pero esto lo resolvéis vosotros. Y devolvió los papeles al Ministerio. Y entonces fue cuando el gobierno tomó la decisión, después de la decisión del gobierno y de Suárez, de legalizar al Partido Comunista, como sabéis, aquella famosa Semana Santa de 1976. Bueno, los partidos ya estaban legalizados y ahora hacía falta establecer unas reglas electorales, unas normas electorales. Se hizo mediante un decreto ley muy importante porque luego ese decreto ley prácticamente es el que pasó a la Constitución y el que en cierto modo tenemos todavía en nuestra ley electoral, en sus grandes principios. ¿Qué es lo que estableció ese decreto ley? Pues estableció efectivamente un Congreso de los que el Congreso de los Diputados, 350 diputados, se iban a elegir mediante un sistema de representación proporcional, con listas cerradas y bloqueadas presentadas por los partidos, federaciones, etcétera, con la circunscripción provincial y luego con una distribución de escaños atendiendo a la regla Trump. Eso para el Congreso. Para el Senado, sin embargo, se optó, por el contrario, por dar 4 senadores a cada provincia, establecer un sistema mayoritario, listas abiertas, y un sistema mayoritario con voto limitado, de manera que el ciudadano podía votar de esos 4 senadores solamente a 3, para que hubiera siempre una representación de la minoría.
más se dejó la posibilidad de que el rey nombrara 40 senadores, los famosos 40 senadores de designación real, que estuvieron luego en el Senado Constituyente. Bueno, pues esas eran las normas electorales que se aprobaron, legalizados los partidos políticos, aprobadas las normas electorales. Solamente quedaba un pequeño problema de carácter político, y es que la, digamos, derecha democrática no tenía partido. Suárez tuvo que inventarse sobre la marcha, en medio de todo esto, tuvo que inventarse un partido y apareció, como sabéis, la Unión del Centro Democrático, un partido consociacional, unión de una serie de pequeños partidos, dicen que unidos por el cemento del poder, bueno, un partido político que luego va a ser precisamente el que va a ganar, como sabéis, las elecciones del 15 de junio de 1977. ¿Todo eso en qué desemboca? Todo eso desemboca, efectivamente, un 15 de junio de 1977, en las primeras elecciones democráticas, 41 años y 4 meses después de las últimas elecciones generales democráticas que había habido en nuestro país. Permitidme, para terminar, un epílogo ligeramente sentimental. Efectivamente, las elecciones de junio del 77 fueron el pórtico de un verano muy especial, lo ha dicho Félix, y me alegro de que lo haya recordado. En realidad, el primer verano democrático de nuestra vida. Quizá no lo recuerden, pero sucedieron algunas cosas curiosas en ese verano. Para empezar, una anécdota, pero significativa. Se jugó la primera final de la Copa del Rey. Hasta entonces era la Copa del Generalísimo. La primera Copa del Rey. ¿Y quién la gana? Ni el Madrid, ni el Barcelona, ni el Atlético de Madrid. La gana el Betis. Una premonición del poder bético que se veía, que se podía ver venir. La gana el Betis y el rey le entrega la copa al Betis Balompié. Suceden más cosas ese verano. Decía Vázquez Montalbán que fue muy cruel para los partidarios de la memoria como el único paisaje en el que son posibles los deseos, porque, por ejemplo, ese verano murió Antonio Machín, murió Elvis Presley y murió un personaje a quien el periódico londinense Evening News le dedicó el siguiente epitafio, la siguiente necrológica. Rufus Firefly ha abdicado de su cargo de presidente de Fridonia. El profesor Quincy Adams Bagstack ya no impartirá clases en el Hasley College. El doctor Hugo Hackenbush no curará a ningún otro caballo, y el capitán Jeffrey Spaulding dio por concluido su último safari. Pueden imaginar de quién hablaba en Evening News, naturalmente, de Groucho Marx, aquel que había dejado dicho en su testamento que no se olvidaran de dar el 10% de su ceniza a su representante artístico y que jamás se hubiera hecho de un club que la aceptara como socio. Sin embargo, con esto me permitirán que termine. Por encima del conocido principio marxista, los españoles estábamos entrando en un club, el de la democracia, del que nunca más queríamos dejar de ser socios. Precisamente para ello, ese mismo verano nos pusimos manos a la obra, iniciamos un proceso constituyente, como antes efectivamente explicaba Félix, acabó con la Constitución actualmente en vigor, y establecimos nuestro marco fundamental para la convivencia en ese club al que, contraviniendo a Groucho Marx, desde luego, creo que es el sentir de todo, queremos seguir perteneciendo. Muchas gracias. De discursos del mitin de Unidad Socialista de Lorenzo Martín Retortillo y Julián López Belenguer. Debo decir ante todo que en estos momentos finales de la campaña electoral, verdaderamente agotadora, hay un sentimiento que observamos con toda claridad. Es el sentimiento de emoción. El sentimiento de ver que en grandes ciudades y en pueblos pequeños, en aldeas y lugares, en barrios, los ciudadanos hemos empezado a recuperar nuestra ciudadanía.
el sentimiento de ver cómo acuden a los mítines los niños con los abuelos, las madres, el sentimiento de ver el gozo y la lágrima no más contenida y que escapa, el sentimiento de expresar lo que se quiere, el sentimiento de aplaudir a quien dice lo que se espera. Hemos observado en esta plaza de toros por 3 veces y otras plazas más pequeñas, y no es allí el espectáculo de la sangre, no es el espectáculo de la muerte, no es el espectáculo del toro que es avasallado, sino que es el espectáculo de la alegría, el espectáculo de la participación, el espectáculo de la ciudadanía, el espectáculo de empezar a ser ciudadanos, el espectáculo de superar entre todos la losa dura a la que nos han tenido aherrojados tantos años. Hay una cosa que debe estar clara: empezamos a marchar. La democracia es un paso complicado. La democracia va a exigir tensiones. La democracia va a tener que penetrar paso a paso, día a día, poco a poco. Han sido muchos años, ha habido mucha dureza, ha habido mucho miedo, y realmente es mucho lo que queda por hacer. Tendrá que soplar ese viento que arranque los matojos, para que verdaderamente los aires democráticos lleguen a todos los lugares, desde los órganos supremos de la gobernación hasta los más pequeños ayuntamientos, hasta los más pequeños barrios. Nos enorgullecemos auténticamente de que nuevos partidos democráticos y un importante grupo de independientes demócratas se hayan fijado en nosotros para presentarnos al Senado. Nuestra candidatura se precia y se enorgullece auténticamente de ser una candidatura de unidad. Y esto entendemos que es algo bonito para pasado mañana. Es algo que con el esfuerzo de todos confiemos que nos haga triunfar. Pero pensamos que sobre todo es importante para el futuro, para este futuro inmediato, para esta larga marcha. Esta candidatura nuestra ha demostrado que los socialistas se pueden unir entre sí, que los comunistas se pueden unir entre sí, que los socialistas y comunistas y otros partidos democráticos pueden dar sus pasos hacia el futuro, pueden marcar la pauta en ese camino que nos espera. Puede ser un modelo que ojalá sea seguido. Estamos orgullosos de ser apoyados también por el Partido Socialista Aragonés, que tan brillante despertar está teniendo. Este partido que se caracterizaría por ser un partido auténticamente generoso, que ha sabido echar la mano en todo momento a aquellos que lo necesitaban, que ha sabido ayudar a aquellos partidos que no podían comparecer, que ha sabido hacer lo posible porque la voz de la democracia siguiera firme y se pudiera escuchar. Este partido, joven sí, pero partido compuesto por viejos militantes, por luchadores de muchos años, por demócratas empedernidos, por aragoneses que han demostrado su aragonesismo y su democracia por mucho tiempo. Esta es parte de la intervención de Julián López Berenguer. La posibilidad de una sociedad democrática a la cual nos estamos acercando hoy ha sido posible gracias a los miles de gestos de valor y a veces de heroísmo que muchos obreros y muchos trabajadores han realizado durante estos 40 años. Ha sido posible gracias a que estos hombres, sin fanfarronería pero con decisión, han afrontado la represión de los poderes públicos y la venganza de la patronal. La afirmación de que de estos hombres en el porvenir se traslada hoy a vosotros. Pasado mañana vais a votar y nadie se tiene que confundir. Solo hay dos opciones. De un lado están los explotadores, aquellos que quieren beneficios en nombre del capital. Y del otro estamos los trabajadores, los que tenemos salario en nombre del trabajo. Ni un solo voto para los enemigos de clase. ¿Y quiénes son los enemigos de clase? Los enemigos de clase son aquellos que han fomentado el paro, aquellos que han fomentado la emigración, aquellos que han fomentado la especulación. Esos son los enemigos de clase. Necesitamos organizarnos para liberarnos de la gran represión que es considerarnos a los trabajadores dentro del proceso productivo como simples piezas de máquina. Hoy, los trabajadores del campo, de la industria, de la agricultura y de la cultura, que hoy nos hemos unido bajo la bandera de unidad socialista, lucharemos en las Cortes y fuera de las Cortes por la autonomía y la autogestión, por la emancipación de los trabajadores, por el pueblo de Aragón, para que sea dueño de sus recursos, de sus hombres y de su historia. En definitiva, lucharemos por la libertad.
¡Viva Aragón socialista! A pesar de que vamos ya acumulando retrasos sobre lo previsto, pues vamos a seguir adelante. Voy a ser muy breve en las presentaciones. Después de la primera intervención de Manuel Contreras y la primera lectura, la primera del fragmento de Lorenzo Martínez Torquillo y la segunda del candidato número 2 de Unidad Socialista, el sindicalista Julián López Belenguer, ahora voy a ceder la palabra a Enrique Bernat, que ya centrándonos después del marco que ha fijado el profesor Contreras de la transición y la reforma política y la llegada de las primeras elecciones, vamos a centrarnos en qué significación tiene el Partido Socialista de Aragón en ese momento y qué papel juegan esas primeras elecciones. Para este cometido, tenemos a Enrique Bernat, que fue protagonista de esos momentos, ocupa un espacio en las imágenes que hemos visto, persona que une a su condición de protagonista de los hechos su condición de analista y docente de historia contemporánea, y que por lo tanto es particularmente cualificado para esta exposición. Y además que, aparte de su vivencia personal, que lo distingue, ¿no?, para este acto, tiene esa condición de haber seguido ejerciendo en la vida política, siendo diputado autonómico en ese Parlamento que probablemente viene a realizar la voluntad de autogobierno que se pedía en ese. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos entre amigos, espléndidamente, muy a gusto. Muchas gracias a los organizadores por haberse acordado de mí, ¿no? Y yo quería decir algo antes de empezar. Y es que no voy a hacer lo que ha dicho el presentador, lo que ha dicho Félix. Voy simplemente a hablar un poco de mis recuerdos de ese mitin. De ese mitin y de lo que hay alrededor, antes y después. Quizá a lo mejor esos recuerdos nos puedan servir para acercarnos, según siempre mi perspectiva, de lo que fue, acercarnos a lo que fue el PSA. No lo sé, pero ya les advierto, les voy a hablar básicamente de mí. No voy a, ya lo van a ver que no voy aquí a hacer ningún ejercicio de oratría, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que les quiero hablar de mis recuerdos, de lo que fue ese mitin y a partir de ahí de lo que fue el PSA también, ¿no? El mitin para mí fue la cumbre, el momento álgido, el momento más brillante de un periodo más o menos de 1 año y medio de continuo esfuerzo y también al mismo tiempo de una fiesta, de una extraordinaria fiesta. Les estoy hablando de mi vivencia, ¿no? El Partido Socialista de Aragón nace, aunque se estaba preparando en fechas anteriores, nace a principios del mes de febrero de 1976 en una pizzería en la calle de la Tasa. Ahí nos reunimos unas 20 y tantas personas. Yo estaba ahí gracias a Luis Germán, que está aquí, y sin él no hubiera estado en el PSA seguramente. Entonces ahí nos reunimos unas 20 y tantas personas y decidimos, no todas, sacar hacia adelante ese partido, que aunaba dos conceptos que eran fundamentalmente básicos y que a mí me entusiasmaron para estar en la aventura. Una, el socialismo, la palabra, el concepto del socialismo, ¿no? La izquierda. Yo había estado militando años antes en el Partido Comunista, hasta el año 75 exactamente. Y bueno, para mí este era un concepto básico y fundamental. Y después Aragón, el concepto de Aragón, la tierra, lo que nos rodeaba, nuestras gentes, ¿no? Era una manera, desde mi punto de vista, de hacer socialismo también, de intentar mejorar las condiciones de nuestra vida, ¿no? La vida de nuestro entorno, de nuestros pueblos, nuestra gente, nuestras tierras. Ahí empezamos, 20 y tantas personas. Y digo que fue 1 año y pico de esfuerzo y de fiesta, porque es que todo lo que hacíamos a mí me producía verdadera emoción y alegría. La propia cena
donde me encontré con personas que, claro, me conocía, pero, bueno, iban a ser compañeros. José Antonio Laborreta, Juan José Carreras, Guillermo Fatás, todas personas que para mí resultaban, no eran personas, eran personajes, ¿no? A respetar, también a querer, esa es la verdad, ¿no? Y claro, a partir de ahí se inicia una serie de acontecimientos que van a desembocar en el mitin. Por ejemplo, aspectos muy personales. ¿Quién me iba a decir a mí, alumno de Guillermo Fatás, que en mi propia casa, donde yo vivía, íbamos él y yo, de la mano, a dar algo así como cursos de ingreso a los que iban a ser militantes o querían ser militantes del Partido Socialista de Aragón? Esto para mí era extraordinario, ¿eh? Yo decía lo que podía, pero cuando miraba a mi derecha, que yo estaba de pie, Guillermo estaba sentado, pues era extraordinario poder ver, ¿no?, a su lado, ¿no? Y la fiesta continuó, eso si no cabe duda. En el mes de noviembre aparecieron otros compañeros de Construcción Socialista. Venían de cristianos de base y de la USO. Yo no me voy a acordar nunca, no me voy a olvidar de Julia Montalbán. Yo militaba en comisiones obreras, pero Julia Montalbán a mí me enseñó muchísimo de sindicalismo. Y ahí vinieron extraordinarias personas, que fue una fiesta conocerlos. A Pepe Bada, que es que me ha enseñado cosas durante toda la vida. Todavía lo hace con sus escritos en la prensa, ¿no? Bueno, y la fiesta continúa. Nos fuimos a Madrid a hacer ahí unas jornadas en donde se constituía la FPS, la Federación de Partidos Socialistas, y pudimos conocer a líderes posteriores del socialismo, esa es la verdad, Enrique Barón, en fin, mucha gente que no vamos a citar ahora, ¿no? Pero lo más importante, más interesante, es que los ciudadanos, los aragoneses y los zaragozanos sobre todo, llegaban a nuestras oficinas pidiendo, llegaban a nuestra puerta pidiendo la militancia, afiliándose. Era un partido que crecía continuamente, ¿no? Y la fiesta continuaba, porque resulta que antes incluso de estar legalizados, el Partido Socialista de Aragón hizo su primer mitin. El primer mitin en Aragón después de la Guerra Civil se realizó en La Salle. Bueno, de verdad, si ahora tuviéramos que aguantar aquel mitin, lo que ha pasado ahora con la moción de censura nos parecería absolutamente liviano. Ahí hablaron, yo qué sé, 18 personas, 15, 16, 18, y nadie quería acabar. Bueno, estaba lleno el gimnasio del Colegio de La Salle, ¿no? Fue extraordinario. Esas eran las vivencias, sí. Tuvimos aquella fiesta de San Juan de Mozarrifar, que empezamos así como a las 4 o las 5 de la tarde con fiesta para niños, y aquello terminó a las 4 o las 5 de la mañana. Yo creo que fue extraordinario para Aragón, porque entre otras cosas creció demográficamente la región. Y la cumbre, el momento cumbre fue el 14 de junio. Aquel mitin que yo sorprendido veía poco a poco cómo se iba llevando la plaza de toros. Había estado en el mitin de Santiago Carrillo. Yo estuve ahí. ¿Cómo no iba a ir a ver a Santiago Carrillo? No llenó la plaza. Es verdad que hubo un lleno para Felipe González, también estuve ahí. Pero lo nuestro fue un llenazo. Fue un llenazo. Ahí no cabía nadie. Los alrededores de la Plaza de Toros estaban también llenos de gente. Era multitudinaria la presencia de la población. Teniendo en cuenta los resultados que hubo al día siguiente, yo creo que aquel mitin tuvo una eficacia espléndida para nuestros intereses, para nuestra candidatura, que Emilio Gastón llevaba como siempre, ¿no? Genial. Ahora, eso ocurre, el mitin fue la cumbre de esa fiesta. Pero al día siguiente se acabó la fiesta. Porque para mí fue una pesadilla lo que vivimos. Al día siguiente, exactamente también con las elecciones. La noche electoral, yo recuerdo que de manera, en fin, verdaderamente prehistórica, Elías Cebrián, que también está aquí, y yo estábamos al pie del teléfono cogiendo datos, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo, y nos dimos cuenta que nuestra alternativa a la Unidad Socialista no era la alternativa socialista para nuestro país. Esa es la realidad.
Y además ocurrió una cosa, que buena parte de aquella gente extraordinaria, y que lo sigo siendo, lo ha sido siempre, y que estuvo al frente durante los primeros momentos en el PSA, después desapareció. Esa es la... Y nos quedamos unos chavales de 20 y tantos años intentando gestionar los difíciles momentos que se nos avecinaban. Cada una posible negociación, decíamos entonces, o bien con el Partido Comunista o bien con el Partido Socialista. Y ese año fue una pesadilla. Para mí fue una pesadilla. Se organizó una Secretaría General colegiada con Elías Cebrián, con Pere Bada, conmigo. Sabemos lo que pasamos entonces, hasta tal punto que reñimos, ¿no? Aquello se rompió y hubo que rehacer otra Secretaría General. Después con Jesús Romanos, que está también por aquí, con Gonzalo Borrás. Y finalmente se terminó, para mí se terminó la pesadilla. Yo volví a mi tesis doctoral y se terminó por hacer un congreso que podría haber sido mejor, un congreso de unidad con el PSOE que podría haber sido mejor. Esta es mi evidencia. Y ahora quiero decirle dos cosas, dos ideas sobre el PSA. Bueno, no quiero olvidarme que Pura, muchos de vosotros lo conocéis porque era militante también del Partido Socialista, Pura me ha dicho, no te olvides de decir una cosa. Si ven ustedes la fotografía de frente de la tribuna, ¿verdad?, del meeting, de este meeting que estamos hoy conmemorando, en ella, dilo por favor, solo hay dos mujeres, María Arrondo y Maribí Nicolás. No hay más. Todos somos hombres ahí de pelo en pecho. Esa es la realidad. Bueno, ya lo he dicho. Pues dos cosas sería plantear más. Una, verán, yo creo que nunca en la historia, por lo menos de la democracia de nuestra, ¿no?, los últimos 40 o 50 años, en Aragón, en Zaragoza, la verdad porque digo Zaragoza, nunca ha habido un compromiso tan extraordinario de la universidad y del mundo de la cultura con la política. No estoy hablando de profesores universitarios o de altos funcionarios o de hombres de la cultura que terminan por ser directores generales en un gobierno, no. Estoy hablando de personas que se comprometen hasta las cachas para dirigir un partido político. Por lo tanto, ocupando puestos orgánicos, sin ninguna previsión de posibles cargos posteriores ni nada. Y eso sale de la Universidad de Zaragoza con el Partido Socialista de Aragón en 1977. Y no solamente es la universidad, porque es el mundo de la cultura. No nos olvidemos de la Moreta, de Carbonero, por ejemplo, y de tantos otros, de arquitectos. O sea, en fin, ese asunto a mí me parece bastante interesante, porque hace cosa 5 o 6 años, Bernardo Bayona escribió un magnífico artículo sobre esos tiempos de finales del PSA y principios del PSOE, en los que hace una interpretación de lo que representó Santiago Marraco entrando en el PSOE y la gente que iba con Santiago Marraco. Y eso a mí me parece importante, porque, y como les he dicho antes, en la segunda parte, de la pesadilla, una parte muy importante de ese mundo universitario, el mundo de la cultura, desapareció. Y, claro, quedó un residuo muy importante, que fue al que, al fin y al cabo, pudo incorporarse al Partido Socialista Obrero Español con Santiago Marraco a la cabeza, que luego fue secretario general y que luego fue presidente de la Diputación General de Aragón. Él representaba ese grupo de personas, en cierta forma representaba la cultura urbana, universitaria y urbana de nuestra región. Y claro, viendo cómo está hoy el Partido Socialista, que está más cerca de ser un partido agrario, perdonad, no es la palabra, que se basa fundamentalmente, que sostiene, que saca sus votos fundamentalmente del medio rural, y que cada vez va bajando más sus votos, va desapareciendo sus votos en el medio urbano, no solamente aquí, es verdad que esto ocurre en toda España, pero a mí me gustaría relacionar ese asunto. Quizá no hubiera sido tan fácil que los socialistas de Zaragoza, por ejemplo, hubieran sido, como han sido apartados de los, digamos, de los
de los puestos básicos del poder en nuestra comunidad autónoma. Quizá si aquel núcleo del PSA hubiera permanecido, si hubiera estado con Santiago Marraco, quizá esto hubiera sido más difícil y quizá el PSOE sería una cosa distinta. Y en esto estoy de acuerdo con mi amigo Bernardo Bayona. La segunda cuestión viene de una conversación que tuve hace 3 días con Tayo Marraco. Y es la siguiente. Él me decía, oye, ¿no te das cuenta que esto que está planteando Pedro Sánchez ahora, esto de hacer un partido socialista federal, no podríamos nosotros vincularlo? Porque es cierto, hay una vinculación directa con lo que era nuestra organización a nivel nacional del PSA, con la FPS, con la Federación de Partidos Socialistas, que defendíamos una estructura federal para España y una estructura federal también para el Partido Socialista. Bueno, estas dos cosas las dejo para que pensemos y reflexionemos. Muchas gracias a todos. A continuación voy a leer. Olga Aguirre, me tenía que haberlo dicho. Voy a leer parte de un fragmento del discurso que dio en ese momento Emilio Gastón. Es inimitable, así que ni lo voy a intentar. Quiero dejar bien claro que este partido tiene asumido un compromiso de lucha constante para conseguir la participación de todo el pueblo de Aragón en los destinos y en las decisiones que le afecten. Esta participación ha de ser tanto a nivel de individuo como a nivel territorial de cada comarca. Digo a nivel de individuo porque lo primero en el Partido Socialista de Aragón y ahora en Unidad Socialista es un respeto máximo al individuo, a las libertades del hombre, a las libertades del ciudadano, y exigimos que este respeto esté garantizado en la próxima Constitución. Porque por encima de todo está el hombre, está el habitante y está el individuo. Nosotros lo que pretendemos es que los hombres de cada comarca tomen conciencia de que para parar la inmigración, para que todos conozcan sus problemas y para que todos conozcan sus soluciones y las exijan, lo que está claro es que los únicos que pueden conocer los problemas de cada sitio son aquellos que viven y trabajan en cada pueblo, en cada valle, en cada montaña, en cada sector y en cada barrio. Son solamente ellos, además, los únicos que conocen las soluciones a los problemas, los únicos que pueden plantear alternativas y los únicos que pueden hacer exigencias que sean justas. Cualesquiera otras hechas desde fuera no serán justas. Cuando hablamos de humanismo es porque creemos que tenemos la capacidad de diálogo, porque queremos escuchar a la gente, porque tenemos sentido crítico y porque queremos oír a todos, incluso a aquellos que no han querido oír al pueblo en más de 40 años. Aragón en muy poco tiempo ha adquirido una tremenda sensibilidad y necesita ser oído. Y si se habla de democracia, lo primero que hay que aprender es a hacer oír al pueblo. Nuestro partido es el primero en haber nacido con obediencia estricta aragonesa, con obediencia estricta y de defensa de los intereses de Aragón. Y lo que pretendemos en estos momentos es que esto no sea una excepción, de manera que todos los demás partidos asuman esta obediencia aragonesa para defender los intereses de Aragón. Lo que sí tenemos que decir y recalcar es que para nosotros lo primero de todo, a la altura de las máximas políticas que pueda reclamar el hombre, a la altura de la libertad, de la democracia, de la justicia y del socialismo, para nosotros está la autonomía. Porque en Aragón la libertad es autonomía, el socialismo es autonomía, la democracia es autonomía. Termino con una llamada a la unidad. Nosotros hemos conseguido esta unidad socialista, esta unidad del Partido Socialista Popular, y seguiremos luchando para unirnos con otros partidos socialistas, si bien mantendremos unas exigencias. Seguiremos luchando y conseguiremos la unidad, no solo de los socialistas, sino también de otras fuerzas democráticas. Y queremos que estas últimas palabras se consideren no como un mitin, sino como una llamada de abrazo a todas las fuerzas democráticas que han colaborado y que han participado tan limpiamente en esta campaña electoral. Por la libertad, por la democracia, por la autonomía, ¡viva el pueblo de Aragón! Y han empezado a pasar cosas y van a seguir pasando. Bueno, ahora llegamos al ecuador del acto, espero que fluya ágilmente. Voy a dar paso a Teresa Soler, que va a presentar
un poco los vídeos, el proceso que ha seguido esta producción audiovisual pues va fundamentalmente de esta cinta que conservo milagrosamente en casa y que grabamos Fernando Andrés y yo en una tarde de 13 de junio de 1977, donde pone Unidad Socialista PSA en la pegatina, y bueno, y donde milagrosamente ha sobrevivido a varias mudanzas y pérdidas temporales, ¿no? Esa cinta fue digitalizada hace poco por una compañera y amiga, Teresa Mosquera, y finalmente esa grabación ha pasado a unos vídeos, a una producción audiovisual que ha realizado la productora Pandora Box Televisión de manera desinteresada y realizada fundamentalmente por Teresa Soler, a la que voy a dar paso. Teresa Soler es la principal responsable de que este acto se pueda celebrar, porque no solo ha realizado los vídeos que hoy presentamos, sino que gracias a su empeño nos hemos animado a realizar este acto de presentación pública que junto a los vídeos hemos ampliado a la conmemoración de las elecciones del 15 de junio. Bueno, pues estoy muy emocionada, ¿qué queréis que os diga? Yo no he vivido todas estas experiencias que estoy relatando y que disfruto como una bellaca y con mucha envidia, la verdad. Como documentalista, que es mi trabajo, mi mayor afán es contar historias, ¿no? La historia de que estemos hoy aquí pues comienza con esa cinta que os ha enseñado Félix Gracia. Comienza con una invitación que recibo de la asociación de la cual Félix es secretario, la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, una asociación sin referente en toda España. Nos invitan a nosotros, a mi productora, a presentar nuestro último documental, Corrupción, el organismo nocivo. Y a partir de ahí, pues en una de esas charlas y conversaciones, pues Félix me habla de esa cinta que ahora, después de que Teresa intervenga, pues tiene un formato de DVD, que es este. Entonces Félix, en unas conversaciones, organizando la proyección de nuestro documental, me hace llegar este CD. Y yo lo tengo ahí un mes o dos, hasta que decido, ostras, aquel meeting de Zaragoza lo voy a escuchar. Bueno, hay muchos nexos entre los protagonistas del documental que hicimos, que son gente corriente, funcionarios que en su día pues dieron un paso adelante para denunciar las corrupciones que estaban viendo en su trabajo, y la historia de Félix, ¿no? Un chaval de 16 años que junto con Fernando, que antes nos ha leído, pues fue a ese día a la Plaza de Toros de Zaragoza. Ese chaval que 40 años después, pues con la misma ilusión y la misma viveza me deja este CD y que yo escucho, y que las 2 horas del meeting me las vivo con la piel de gallina y pensando que esto es un documento valiosísimo, absolutamente valioso, porque compruebo, no sé qué lectura haréis, ya lo diréis los expertos, pero compruebo que los discursos de ese meeting no han envejecido nada. Compruebo que son una herramienta absolutamente útil para nosotros hoy en día, y bueno, decidimos que deben formar parte de nuestro horario colectivo, ¿no? A partir de las 9 de la noche de hoy, cuando termine el acto, van a estar disponibles en YouTube. Tenéis unas tarjetitas de recuerdo y además en ella se indica el canal de YouTube en el cual encontraréis los vídeos. ¿Qué vídeos? Pues 6 vídeos. Los 6 intervinientes, incluyendo a Eloy Fernández Clemente como presentador del acto y como figura absolutamente fascinante, también hizo una presentación de ese meeting absoluta. Hay los 6 vídeos, cada uno de ellos por separado. Los hemos editado, los hemos masterizado, les hemos puesto algunas fotos de transición muy sutiles para que no resten protagonismo al audio, que es lo importante. Hemos cogido algunos momentos especialmente emotivos del meeting, como cuando el público grita «Tierno, amigo, Aragón está contigo», ¿no? Cosas así, o cuando se canta en internacional, que son momentos muy vibrantes, y los hemos
editado y puesto en diferentes momentos de los discursos de cada quien. Yo no me explico muy bien, como veis, la mejor manera que tengo de expresarme es mediante la imagen, así que para este acto de hoy hemos preparado un vídeo cortito de 4 minutos que sería un resumen de las mejores partes de cada uno de esos 6 mítines. Si os parece, lo vemos y comentamos después. Son las 8 en punto y va a comenzar nuestro mitin. Van a entrar los miembros de la candidatura de Unidad Socialista. Están colocando una pancarta detrás de la tribuna con los símbolos del PSP y el PSA y la bandera de Aragón. En la tribuna está la bandera de Aragón y en letras rojas sobre fondo amarillo, pues en Aragón socialismo es autonomía. Son demasiados años en silencio y tenemos demasiadas cosas que decir, y vosotros acaso demasiadas cosas que deseáis escuchar porque ya era hora. Aragonés, que tu voto no niegues. Vota Unidad Socialista. El sentimiento de ver que en grandes ciudades y en pueblos pequeños, en aldeas y en lugares, en barrios, los ciudadanos hemos comenzado a recuperar nuestra ciudadanía. Lucharemos en las Cortes y fuera de las Cortes por la autonomía y la autogestión, por la emancipación de los trabajadores, por el pueblo de Aragón, para que sea dueño de sus recursos, de sus hombres y de su historia. En definitiva, compañeros, amigos, votar socialismo, votar Aragón. El día de mañana es nuestro, el futuro es absolutamente nuestro, pase lo que pase pasado mañana, porque efectivamente nosotros tenemos la gran esperanza que venimos arrastrando desde el año 1939, votar Unidad Socialista. Lo que pretendemos nosotros en este momento es un respeto máximo al individuo, a las libertades del hombre, porque por encima de todo está el hombre, está el habitante, está el individuo. Está contigo, tierno, amigo, Aragón está contigo, tierno, amigo, Aragón está contigo. Hay que procurar que los ciudadanos se responsabilicen. Hay que restañar las heridas que se han producido en la conciencia moral del ciudadano. Ciudadanía equivale a crítica, a reflexión, a pensamiento. Las grandes responsabilidades van a comenzar precisamente después de las elecciones. Ahí está. Y limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Muchas gracias, qué privilegio veros mientras lo veis. Me hace mucha ilusión ver qué personas que estabais allí en ese día, pues lo rememoráis hoy, y sobre todo no dejar esto en un ejercicio únicamente de recuerdo ni de
vista hacia atrás, sobre todo plantearlo como una herramienta pedagógica, como ese momento que quizás estamos pasando ahora, que llamaríamos como de segunda transición, de baja intensidad, en el que hay que recuperar muchas cosas: la confianza en las instituciones, la confianza en la figura de los políticos, esa profesión, ¿no?, que se ha convertido ya como una especie de, antes lo citaba Félix, ¿no?, una profesión, en vez de ser algo que en sus inicios era muchísimo más evocador y muchísimo más con ánimo de servicio al ciudadano. Hay que recuperar esa confianza en las instituciones y tomar como referentes políticos de esa época, pues es para nosotros sin duda un ejemplo. No podemos tener otro mejor ejemplo de políticos con espíritu de acuerdo, con capacidad de pacto, con todas esas cosas que ahora no solo se han perdido, sino que además nos dejan a la ciudadanía en el máximo desastre, ¿no? Este trabajo, por tanto, pretende ser un canto a la condición ciudadana, recordar el espíritu libre con que se ha organizado este acto. No hay detrás ninguna entidad, asociación, fundación, etc. Esto se ha hecho desde la más libre manera de hacer que tenemos como individuos, como sociedad, con nuestra capacidad de hacer que las cosas sucedan, como bien decía en uno de los mítines Emilio Gastón, y que antes también ha leído Olga, tenemos que dar ese respeto máximo al individuo, a las libertades del hombre, porque por encima de todo está el hombre, el habitante, el individuo. Esos somos nosotros los que tenemos que hacer gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias. Es muy complicado hacer cosas diferentes y abarcar escenarios diferentes si seguimos siendo y teniendo actitudes indiferentes. Es por tanto también esto un recuerdo a todos los que sintieron la alegría inmensa de vivir para ver la recuperación de la libertad en España. Un homenaje a la ilusión democrática en la que hemos de cimentar nuestra vida civil y nuestras instituciones públicas. Y rememoro también al profesor Enrique Tierno Galván cuando dice que hay que procurar que los ciudadanos se responsabilicen, que hay que restañar las heridas que se han producido en la conciencia moral del ciudadano, ¿no? Es que parece que esté hecho absolutamente para este momento que estamos viviendo. Debemos seguir trabajando como sociedad, como ciudadanía, como colectivo, para seguir teniendo un Estado de Derecho, que ahora más bien parece un Estado del revés, y en definitiva dedicado está también a todo aquello que la vida brinda a quienes no hemos clausurado nuestra capacidad de sueño y de emoción. Muchas gracias. Bueno, ya hemos visto uno de los vídeos de la sesión. Muchas gracias, Teresa, por tus palabras, nuestra invitada del exterior. Bueno, llegamos a la intervención, a la presentación de Ángela Labordeta. Bueno, yo no tengo mucho que decir. Me parece que uno de los protagonistas indiscutibles de esa jornada y de esos momentos que vivimos era indiscutiblemente José Antonio Labordeta. Yo recuerdo, como decía Enrique Bernat, si tuviéramos que contar nuestra biografía, para mí, me acuerdo de una vez que íbamos en un camión de compañeros constructores donde recogíamos papel, no sé qué, para algunas finalidades, ¿te acuerdas de ahí tú hablando? Y entonces paramos por el... Entonces era Marina Moreno, para ser Constitución, y dije, espera, que aquí vive Emilio Gastón, voy a dejarle un papel en su buzón donde ponga viva el PSA, viva Andalán y viva Labordeta. Para nosotros eran las tres cosas que nos identificaban como jóvenes aragonesistas o que nos dedicamos a la política, ¿no? El PSA, Andalán y sobre todo José Antonio Labordeta, que unía las tres. Bueno, pues lamentablemente no podemos contar hoy con la presencia de José Antonio Labordeta, pero contamos con la fortuna de la presencia de su hija Ángela y de su vida. Y queríamos
que evocara el momento, la presencia, la actividad de José Antonio Labordeta en esas fechas y en ese mitin, pues su hija Ángela, que amablemente se prestó a participar en este acto. Yo creo que, como decía antes Enrique, el compromiso hasta las cachas de intelectuales, de personas de la cultura con la política, lo encarnaban muchas personas, pero fundamentalmente lo ha encarnado en esta tierra José Antonio Labordeta, no solo en ese momento, sino muy posteriormente, ¿no? Y yo creo que eso es una cuestión a destacar, el compromiso político de personas que tienen otra actividad, que tienen otro prestigio, que aportan a la vida política, que no buscan en la vida política una solución personal, sino que hacen una verdadera contribución de sí mismos a la colectividad. Muchas gracias, Ángela Labordeta. Bueno, buenas tardes y gracias a la organización por este acto, por este recuerdo a ese meeting, por no haberlo recuperado. El vídeo me parece que está estupendo y como has dicho muy bien, los discursos son absolutamente vigentes por lo que hemos oído. Yo me gustaría que Félix, complacer a Félix y tener recuerdos sobre ese día, que los tengo, pero creo que los recuerdos que os voy a contar o que os voy a transmitir son los recuerdos de una niña de 8 años. Una niña de 8 años que tuvo la suerte de nacer en una casa con un padre y una madre, y el padre se llama José Antonio Labordeta. Esas niñas de 8 años que corríamos por las casas de Emilio, de Eloy, estábamos en Echo o en Villanúa, o subíamos a la Peñaforca y Emilio nos cantaba la Peñaforca con nieve, la Peñaforca con sol, subiremos entre nubes a hacer la revolución. Vendrá Miguel Labordeta y el Che Guevara también, vendrán todos los poetas, todos los pobres también. Y nosotras corríamos, jugábamos, y entre todo aquello nos alimentamos del socialismo, nos alimentamos de Aragón, nos alimentamos de tantas cosas que luego nos hicieron ser personas, aquellas niñas, hijas de aquellos hombres y de aquellas mujeres. Yo esto lo he llamado sobre el PSA, pero no tiene nada que ver, o tiene que ver. Y yo os voy a contar un cuento lleno de recuerdos. Yo creo que los recuerdos muchas veces son reales y en otra parte muy importante es lo que deseamos o hubiéramos deseado que pasara. Los recuerdos son nuestra parte vital más importante. Y en esa parte de verdad, y en esa parte de engaño o de autoengaño, yo creo que forjamos nuestra vida y nos forjamos a nosotros mismos. Así que va mi cuento sobre el PSA. Aquel 13 de junio de 1977 yo tenía 9 años y poco o muy poco sabía del socialismo. No sabía casi nada del socialismo a nivel teórico, pero vivía socialistamente porque de esa forma me habían enseñado a construir mi mundo y el de las personas que estaban a mi alrededor. Aquel 13 de junio yo estaba en la Plaza de Toros, pero no recuerdo los eslóganes, ni los discursos de Emilio, ni de Tierno, ni las palabras de Eloy, ni las de mi padre. Sin embargo, sí que recuerdo a mi amiga Diana. Recuerdo que juntábamos nuestras manos, a modo socialista decíamos, pero no lo hacíamos como ellos, porque nosotras estábamos construyendo nuestra libertad, al margen de las palabras que nuestros mayores pronunciaban y que a nosotras nos parecían demasiado solemnes, demasiado grandilocuentes. Desde muy niñas supimos que ellos luchaban por un ideal, por una utopía que nada tenía que ver con el mundo que se iba componiendo en las calles a través de una realidad convulsa, donde los restos del franquismo eran letales para la libertad y para el socialismo. Mi amigo y compañero José Luis Soro, cuando hablamos de socialismo, siempre saca a colación a Costa, su querido Costa, y me dice, como dice Costa, los árboles son los reguladores de la vida. Como dice Costa, los árboles son los reguladores de la vida, y como los socialistas, niveladores de la creación. Enseguida añade, pero la mejor definición del socialismo la escribió tu padre. Planta un árbol sobre la tierra yerma y ayúdale a crecer, igual al socialismo que tenemos que hacer. Yo sonrío, porque recuerdo los acordes sobre la guitarra y esos versos, recuerdo las camisas a cuadros y los cigarros negros y el humo y la risa. También recuerdo que yo quería un padre normal, deseaba un padre normal. De esos que te llevan al médico cuando estás enfermo o que te van a recoger a los cumpleaños, pero él era especial porque luchaba por la libertad y el socialismo, y esas eran palabras mayores. De niña llegué a tener celos del socialismo y a veces también de la libertad, pero dejé de tenerlos cuando la tristeza invadió las almas de aquellos pioneros que dieron forma y vida al primer socialismo aragonés, el Partido Socialista de Aragón.
Nunca realmente sabremos qué hubiera sido de Aragón si el PSA hubiera sobrevivido. Supongo que nos habría ido mejor. Pero la sombra de Franco era alargada y España tenía mucho miedo de sus muertos y de las cunetas que gritaban el dolor por todos sus costados. Aragón no estaba al margen y el Partido Socialista de Aragón fue desapareciendo y con él muchas esperanzas, muchas ilusiones, tantas banderas como luchas, así que el árbol que un día se plantó sobre la tierra yerma fue muriendo, porque nadie le ayudó a crecer. El resto de la historia es conocida por todos y desconocemos cómo acabará. Pero quizá todavía sea posible hacer que el árbol reviva para nivelar la creación y la economía, para fortalecer la libertad y el progreso de los ciudadanos y protegernos de los aires fríos y de los tiempos crueles. El PSA dejó una esencia de socialismo y aragonesismo que hoy día sigue vigente, para que Aragón sea un día ese polvo, niebla, viento y sol que todos llevamos en nuestro corazón, que es un abecedario de Aragón. Muchas gracias y buenas tardes. A continuación va a leer Teresa Mosquera un fragmento del discurso de Enrique Terno Galván. Disculpamos a Pilar Saracíbar, que está también convocada para la lectura, pero por razones de salud no ha podido. Compañeros y amigos, normalmente, por lo común, cuando concurro a estos actos me anuncian, me dicen o me insisten: ¿va usted a un acto de masas? Y mi respuesta es siempre la misma. Para nosotros, los que pensamos como socialistas, no vamos a ningún acto de masas. No existe la masa. Este no es un acto de masas. Este es un acto de ciudadanos. Ciudadanía equivale a crítica, a reflexión, a pensamiento. En estos actos venimos todos a ejercer el principio de que la razón es la que domina, la razón es la que define. Venimos a informarnos y hasta cierto punto venimos a reflexionar todos juntos, todos juntos. El ejercicio de la razón es lo que, en última instancia, ha de definir al ciudadano libre y al ciudadano igual. No son los actos políticos espectáculos. Aquí no venimos a ver cómo está uno u otro. No venimos a decir a la salida: ha estado bien, ha estado mal. Venimos a ver qué se dice, a reflexionar sobre lo que se dice. A la salida diremos qué ha dicho, por qué lo ha dicho, qué sentido tiene lo que ha dicho. Hay que restañar las heridas que se han producido en la conciencia moral del ciudadano, porque el ciudadano, después de 40 años de corrupción y de abuso, se ha acostumbrado a pensar: no tenemos que responder a nada, no somos responsables de nada, nadie da ejemplo, no tenemos que hacer lo que los que están arriba no hacen, sálvese quien pueda y busquemos un sitio al sol. Hay que recuperar la responsabilidad, porque todos somos responsables. Todos somos responsables de lo que ocurra en nuestro país. El pueblo tiene que cultivarse, porque tiene que dar el salto e integrarse en la cultura, porque el sentido último de la ciudadanía e incluso el sentido último de nuestra vida como hombres es cultivarnos. No vamos a elegir representantes para que hagan de la política una carrera. No vamos a elegir representantes para que gocen de privilegios. No vamos a elegir representantes para que conviertan el Parlamento en un mitin continuo, o para que conviertan el Parlamento en un teatro en el que se luzca la capacidad retórica de cada uno. Hemos elegido a nuestros representantes para una sola cosa: para que trabajen día y noche y resuelvan los problemas que están agobiando al país. Y después de las palabras de Tierno Galván, que como decíamos siguen totalmente vigentes, toca la última intervención de la tarde, como cerrará Emilio Gastón,
Bueno, Emilio Gastón yo creo que no vale la pena presentarlo porque todos lo conocemos sobradamente, todos que estamos aquí, y lo apreciamos extraordinariamente, ¿no? Emilio Gastón para mí tiene el privilegio de la fortuna de que en la vida ha sido coherente y que podríamos hablar de un tríptico de la vida pública de Emilio Gastón, no hablo de su poesía, sino de un tríptico de su vida pública. Ha sido abogado y luchador por las libertades, fundador de Junta Democrática, y sobre todo desde su despacho la abogacía entonces se dividía en dos grandes ramas: los laboralistas, que defendían al trabajador, y los administrativistas, que defendían al administrado, al prototipo o al embrión del futuro ciudadano, que entonces no era ciudadano, sino, como dice Miguel en su mitin, era un ente planificado, un administrado. Bueno, pues desde la defensa del administrado y la lucha por el ciudadano, como abogado, pasa, gracias a las elecciones de 1977, a la condición de diputado constituyente, y por lo tanto es uno de los aragoneses que tiene el privilegio de reflejar en la Constitución los derechos fundamentales de los ciudadanos por los que llevaba años luchando como profesional. Y no solo tiene ese privilegio de haber luchado por los derechos y de haber contribuido a consagrarlos en el texto constitucional, sino que posteriormente tiene también la fortuna de ser el primer titular del Justicia de Aragón como institución restablecida, y de ser, por lo tanto, el defensor de esos derechos por los cuales él ha luchado y a los cuales ha contribuido a reconocer en la Constitución. Por lo tanto, creo que nadie más que él tiene la legitimidad para cerrar este acto. Gracias, asistentes, con un día como hoy. No voy a hablar porque ya se ha hablado mucho, y creo que yo soy el que menos puedo decir que yo era amigo amigo de Tierno, era amigo de algunos, pero lo que voy a hacer es simplemente, para cortar y centrarme, decir un poema de lo que yo siento y sentía entonces, y que no me apeo de ello. Abro con negligencia mis armarios roperos del recuerdo y me pongo el corazón que más me gusta, pero no es más que simple debilidad. Y es que los corazones, los recuerdos, las ilusiones, las esperanzas tienen su estante de alma en el armario, como los lapiceros, los zapatos, las guías telefónicas y el traje. El corazón a cuadros de la tercera percha saltó en gritos patrióticos un día. Aquel, desparramado por la luna, conserva las ingenuas cicatrices del pequeño amoreo que soñaba. Por encima de todas estas cosas, de los gritos patrióticos incluso, está el chillido tierno y humanísimo de la joven amante recién inaugurada para siempre. Imaginemos, hay días que me siento doctor en panoramas, que pide un vuelo extraño mi cabeza. Freno mis honorables tentaciones y golpeo con fuerza inverosímil mi manera de ser atolondrada, pero al fin sucumbiéndome me digo: anda bestia, imagina, que idiotez de idiotez es tu ilusión. Imaginemos. La joven de los bancos del paseo ha visto que se pierde con el tiempo resplandor matutino en la mejilla. Esa niña de antaño tan anciana ha visto el atractivo que han perdido sus candorosas ligas de otro tiempo. Putemus humanísimos, el corazón aquel del fondo
el del trozo de mundo en la solapa, es el del hombre medio cuando sufre, cuando reza y se cansa, y cuando se desliza el sudor frío por su encerada calva terrenal. Yo vuelvo a abrir mis armarios y entrego simplemente mi corazón latido por latido para una rebeldía soñadora de todos los poetas y gentes maravillosas del mundo. Sigamos, putemos humanísimi, pensemos humanísimos. Y bueno, llegamos ya al punto final, aunque luego tendremos un tiempo para las intervenciones de los que queréis decir algo, porque no vamos a monopolizar la palabra solo desde aquí. Vamos a ver ahora uno de los 7 vídeos confeccionados como cierre, y hemos elegido, porque nos parece que sería para este acto de presentación pues probablemente el más representativo, también como homenaje a su figura, un vídeo de la intervención de José Antonio Laborreta. Por tanto, de todos los que se han confeccionado, de todos los oradores de aquel mitin, vamos a escuchar íntegra la intervención de José Antonio Laborreta con la presentación de Luis Fernández Clemente, y lógicamente con la realización y diseño que ha hecho de ese discurso de Pandora Box y sobre todo Teresa Soler. Para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad. Un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Veamos ahora a José Antonio Laborreta. Sé que es absolutamente innecesario en Aragón. Su voz ha sido la nuestra muchas veces. Canciones que han resumido con extraordinaria belleza y fuerza nuestros problemas, han dado nervio, rabia o alegría a nuestra lucha aragonesa. Y porque está de acuerdo con que en Aragón socialismo es autonomía, José Antonio Laborreta es, desde su fundación, miembro del Partido Socialista de Aragón y figura en nuestra candidatura de unidad socialista. Él es, aunque en eso sea menos conocido, profesor de instituto y escritor. Aunque todos le hemos escuchado cientos de veces, su palabra va a ser hoy directa, sin otra música que la de su profunda convicción socialista. Con vosotros, José Antonio Laborreta. Haciendo lo que sé hacer mejor, que es más o menos cantar. Quiero empezar, en primer lugar, diciendo una cosa que yo creo que unos militantes socialistas debemos ser absolutamente solidarios. En este momento, en el recinto de la Plaza de Toros, hay unos compañeros de Giesa expulsados y despedidos y que van a pediros nuestra colaboración económica. Ellos nos han pedido a nosotros que lo dijéramos y es lo primero que quiero decir. Desde el momento en que se fundó, porque para mí el Partido Socialista de Aragón es el partido que yo puedo controlar. No quiero pertenecer a partidos que estén lejos de mí. Cuando Emilio Gastón y un grupo de amigos y un grupo de gente decidieron hacer este Partido Socialista,
autonomista y autogestionario, yo me encontré exactamente con lo que había venido luchando, por lo que había venido luchando desde hacía mucho tiempo, por alguien que fuera capaz de defender esta tierra nuestra, por alguien que fuera capaz de que los recursos que se nos marchan se queden aquí, por alguien que fuera capaz de luchar decididamente por defendernos a nosotros y por defender toda esta enorme tierra y toda esa enorme gente que muchas veces cuando yo voy a cantar por fuera de este Aragón, en Cataluña, donde acabo de llegar ahora mismo, llenan los teatros con una terrible nostalgia porque se sienten incapaces de venir aquí, porque no hemos sido capaces los aragoneses, mejor dicho, no ha sido capaz esta burguesía nuestra de crear unos puestos de trabajo para que la gente no tuviera que marcharse de aquí y se pudiera quedar aquí. Yo escuchaba por televisión a un personaje de estos que siempre salen por televisión que decía que los partidos de izquierda no tenían programas. Nosotros sí que tenemos, y yo estoy convencido que tenemos programas culturales, programas económicos, programas sociales, programas médicos, porque los programas los hemos aprendido en el lugar de trabajo. Yo sí que sé cuáles son los defectos y todos los problemas que tiene la cultura en nuestra región, porque yo he vivido y he estado trabajando en institutos lóbregos. Todavía trabajo en un instituto que nos da vergüenza enseñar, que es un antiguo hospicio, donde hay 200 metros. Y ahí estamos la cuadrilla de señores enseñando unas asignaturas de una manera, con los menores medios posibles. Claro que tenemos programas de enseñanza, porque han sido unos programas que los hemos ido haciendo día a día, con el trabajo diario y continuo, unidos a los chavales, a esos chavales que ahora en este momento, porque todavía no tienen 21 años, les está negando el voto, y que serían... porque los conozco muy bien y vivo diariamente con ellos, serían votos seguros para la izquierda. Naturalmente se les puede condenar a muerte, se les puede meter en trabajos poco remunerados a partir de los 16 años, pero no se les puede dar la mayoría de edad a los 18 años. Nos las tienen que dar a los 40 años la mayoría de edad. Os digo, yo voy a ser muy breve y muy corto. Creo que efectivamente tenemos programas educativos porque hemos trabajado y en ese campo donde yo más he trabajado nos conocemos perfectamente todos los problemas. En este momento, el otro día, al salir de un mitin en Huesca, oí un comentario que para mí me parece realmente importante. Unas señoras salían de allí y decían exactamente, esto está muy bien, pero todo el mundo dice exactamente lo mismo. Naturalmente en una campaña electoral ahora resulta que todos somos autonomistas, todos somos autogestionarios, todos deseamos el bienestar de la clase trabajadora, todos deseamos absolutamente todo. Yo lo único que os quiero decir es que cuando pasado mañana vayáis a votar, leáis los nombres de las candidaturas y miréis su ejecutoria anterior. ¿Qué han hecho por esta tierra? ¿Qué han hecho por la democracia? ¿Qué han hecho por el socialismo? Cuando había represión luchaban al lado de la clase trabajadora, aunque no fueran de la clase trabajadora, aquellos que luchaban en defensa de esta tierra, aquellos que querían la democracia, aquellos que luchaban por el socialismo y que gritaban libertad y que movían las banderas de Aragón. Votar socialismo, votar Aragón, el día de mañana es nuestro, el futuro es absolutamente nuestro, pase lo que pase pasado mañana, porque efectivamente nosotros tenemos la gran esperanza que venimos arrastrando desde el año 1939, votar unidad socialista.
y limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. De hoy y bueno, podréis escuchar todos los discursos, pero yo sigo creyendo que el discurso de Tierno Galván es un discurso antológico, es un discurso de los que podríamos decir fundacionales de la democracia española y que bueno, a mí me gustaría que nos planteáramos incluso la edición, ¿no? Comentada o no comentada, pero yo creo que es un texto digno de editar. Bueno, pues por lo tanto ya solo queda agradeceros de nuevo y bueno, disponemos yo creo que de algunos minutos, ¿no? Todavía. Esto cerraba a las 9 y poco, 9 y 10, tenemos un margen y por lo tanto a todos aquellos que queráis decir algo o comentar vuestras impresiones o vuestros recuerdos, pedís la palabra y os pasaremos el micro. Una cosa muy breve. Quisiera agradeceros a las personas que me suelen dejar este acto. De historia terrorífica. Solo eso. Me ha gustado mucho tu frase y sumar eso. La sensación de devorar historia que fueron estos años. Muchas gracias, Enrique. No sé si igual soy el más viejo que hay aquí, en fin, ya tengo 87 años, te llevo alguno. Bueno, no, en fin, en aquellos tiempos yo creo que había mucha moral, ¿no? Moral, coraje, ¿no? Había, teníamos ganas de hacer algo, nos había tocado. Y, oye, y entramos por motivos morales y con coraje, ¿no? Y ahora, cuando entonces queríamos plantar un árbol y cuidarlo y tal, yo ahora ¿sabéis qué hago? De vez en cuando me voy al campo a pelar cebollas. Creo que me da ganas de llorar. Aquel árbol, no sé, no acaba de crecer o no acabamos de cuidarlo. Nos falta coraje, y hay que levantar. Tiene que soplar otra vez el viento y los matojos y todo eso, ¿no? Hasta que veamos la tierra que ponga libertad, de verdad. Y, en fin, simplemente esto, ¿no? Yo quería, en fin, soy un viejo y del viejo, yo no sé si el consejo o la tabarra, pero tenía que decirlo. Ahora que hablaba de que habíamos vivido 40 años, ahora me doy cuenta de que mi deseo de aquellos 40 años, además yo tenía 40 años, un poquito más, había pasado, me hacía desear tener 40 años más en libertad. O sea, los 40 años que yo viví de dictadura, me parecía que eran los 40 años que habíamos seguido en lucha, en guerra, no guerra como la guerra civil, pero sí habíamos querido sacar lo que eran los derechos humanos, los derechos y libertades de los ciudadanos adelante. Y a los 40 años yo los vi llegar y pensaba, que me den 40 años más, por lo menos, para seguir viviendo
en la vida que yo quería haber vivido con libertades, con respeto a los derechos de las gentes, con posibilidades de libertad, igualdad, fraternidad, todo aquello que queríamos. Bueno, yo he cogido el micrófono para dar gracias a la vida que me ha dado 40 años. Cuando he venido hacia aquí, mi mujer me ha dicho dónde ibas y digo, voy a que me dé un ataque de nostalgia. Como es boticaria, estoy tranquilo. Cuando vuelvo a casa me da alguna pastilla. No os podéis imaginar la enorme alegría que me ha dado veros a todos. A muchos de los que en aquellos tiempos, cuando todavía éramos más jóvenes, iniciamos ese hermosísimo proyecto. Las cosas que hicimos tan bellas y tan luchadoras, como tú decías, Alberto. Y también es cierto que después yo he reflexionado mucho, porque me ha preguntado mucha gente, pero ¿por qué aquello no funcionó? Muchos años después me ha preguntado mucha gente, pero ¿por qué el PSA no salió adelante? Yo pienso que tuvimos dos fallos muy grandes, elegir de secretario general a un poeta y además bellísima persona, y tener un secretario de finanzas que no sabía de política, en los tiempos que empezaban a correr ya. Porque después de las elecciones del 77, y que os acordaréis, se habían firmado algunos créditos con la banca para superar aquellas elecciones y empezó a haber gente que le temblaban las piernas. Y vino el PSOE, bueno, vino Frick y nos compró. Esa es la situación que se produjo. En el PSA había dos almas, el Mister de Juglaría y el Mister de Clerecía. Los de la Clerecía eran los que en Frente Obrero les llamamos los intelectuales, que eran todos los universitarios que estabais allí, y el Mister de Juglaría éramos el Frente Obrero, que éramos poquitos, pero vamos, andábamos bastante mal. Y yo me acuerdo que yo pensé siempre que el éxito de ese proyecto nuestro radicaba en que eso se funcionara muy bien, porque tenía que funcionar con las dos patas. Pasó lo que pasó, no funcionó bien, y todos, yo creo que todos los que estamos aquí, tenemos algo de pena dentro, de no haber sacado el río adelante. Gracias, compañeros. Para mí, yo creo que en esto coincidimos todos, el PSA fue a la vez la experiencia más interesante que ha dado el progresismo en Aragón y a la vez la más frustrante, por lo que decía el compañero. Pero la explicación para mí es bien sencilla. El PSA fue un producto de los años de la transición. El PSA no se crearía ahora. Yo creo que esa es la explicación más sencilla. Las maquinarias de los partidos que están ya en una democracia consolidada, en la lucha abierta o cerrada por el poder, hace imposible un PSA en esta época. El PSA fue el mejor proyecto de la transición. Ahí quedó. Algunos conseguimos seguir en política, pero desde luego seguimos pensando que aquella fue la mejor época, aunque en otra posterior tuviéramos otras satisfacciones. Hemos llegado a las 9, que era nuestro límite previsto, con alguna flexibilidad. Muchas gracias a todos. Si queréis tomar una copa de vino en el Café de Siena, un poquito más arriba, aquí en Doctor Cerrada, a mano izquierda, tenemos un vino previsto y ese podemos estar un poquito de tertulia, lo que queréis. Muchas gracias a todos. Los matojos, sufriendo la verdad, y limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad.